Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro culto de hoy, dando gracias al Señor por todas y cada una de las participaciones que hemos podido tener. Y ahora vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 22 al 24, que dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones en este día. Es importante reconsiderar el texto que el apóstol Pablo nos sugiere en este día. Es verdad que es un texto conocido y bueno, sabido por todos, pero lo cierto es que siempre que nos acercamos a este texto encontramos enseñanzas nuevas, porque la palabra de Dios es fresca. Cada día nos habla quizá de una manera distinta según nuestra necesidad. Y por eso hoy quiero compartir el que podamos comprender y podamos entender que solamente mediante ese verdadero compromiso con nuestro Dios, compromiso de pureza, es que podremos estar en la presencia de Dios. Ese compromiso de pureza que cada uno de nosotros tenemos que poner delante de nuestro Dios. Y para hacerlo vamos a recordar lo que pasaba en los tiempos antiguos. Según la ley de Moisés, pues la purificación era una ceremonia que se exigía, era una exigencia para limpiar o dejar libres de impurezas de acuerdo a un ritual o objeto, incluso un lugar o una persona o una cosa. Y esta pureza se obtenía por lavamientos que se hacían, por rociamientos también, y que todo aquello iba acompañado de ceremonias religiosas. Y estaban prescritas ya en la ley mosaica, quiere decir que lo hacían porque ya conocían la ley y tenían que llevarlo a cabo para limpiar, para tener la situación, lugares e incluso personas puras. Las leyes de pureza se señalan, se ven con detalle en el libro de Levítico, que son los primeros libros de la Biblia. La impureza ritual se adquiría por comer alimentos prohibidos, por padecer incluso alguna enfermedad en la piel, o incluso cuando alguien tocaba algún cadáver o iba a algún sepulcro, por entrar en contacto con la sangre y por otras razones que podemos comprobar. Estas impurezas incapacitaban a las personas para tomar parte en el culto. No podían tomar parte en el culto porque eran personas impuras y, por consiguiente, no podían entrar en comunión con Dios. Estas impurezas se les impedían el que pudieran entrar en comunión con Dios, ni tampoco podían participar de los cultos. El concepto de pureza en el Antiguo Testamento tiene un sentido general, figurado, y se aplica al pecado, a la inmundicia, la idolatría, etc. Así que recordemos que los profetas denunciaron y advirtieron al pueblo, pero lo hacían con bastante denuedo y con exigencia, advirtieron al pueblo que la pureza ritual y externa no tiene valor delante de Dios. Y no tiene valor delante de Dios cuando no va acompañada de esa pureza moral interna. Esa pureza que corresponde al ser que somos, a lo interior. Si no va acompañada de esa pureza moral, la cual consiste muy claramente en obedecer los preceptos y los mandamientos divinos que exigen una vida limpia
Y esta vida limpia que está regida por la misericordia, por la justicia y por el amor de Dios y al prójimo y a la fidelidad. Jesús respetó en lo más esencial los preceptos relativos a la pureza ritual. Él anduvo, pero fue realmente respetuoso con todo lo que acontecía. Pero predicó la absoluta superioridad de la pureza moral. La pureza moral era muy importante para todos y sigue siéndolo para nosotros. Es decir, el corazón limpio es lo único que permite ver a Dios y entrar en comunión con Él. Ese corazón limpio y ese pensamiento claro delante de nuestro Dios nos lleva a entender con más nitidez que nuestra relación es verdad, es auténtica. Según el Nuevo Testamento, la purificación verdadera es esa obra del Espíritu Santo que nos alcanza cuando creemos en Cristo, cuando nos volvemos a Dios, cuando somos sellados con el Espíritu Santo prometido por el Padre. Y en esta situación es la manera que podemos y debemos realizar nuestro mayor esfuerzo para mantener la pureza en los aspectos de nuestra propia vida, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en los pensamientos que nos llegan cada momento. Es decir, y sobre todo en lo que decimos y cómo lo decimos. La pureza de nuestra boca. El mismo Señor nos dice, Él dice, apártate o aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Fijaros, qué importante es lo que decimos y cómo lo decimos. Es evidente que Dios establece diferencia entre la forma de hablar uno de sus hijos, es decir, la forma que Él tiene de hablar con los justos, con la forma de hablar de uno que no es su propio hijo. Es decir, aquellos que no conocen a Cristo tienen un vocabulario muy diferente a aquellos cristianos que ya conocen al Señor Jesucristo y por lo tanto el vocabulario, la forma de hablar, la forma de hacer es totalmente distinta. Los labios del justo saben hablar lo que agrada a Dios, mas la boca de los impíos o de los incrédulos habla perversidades. Eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 32. Así que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué importante todo esto. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Es decir, cuidado con lo que decimos. Tenemos que cuidar lo que hablamos y cómo lo hablamos, como digo. No dejemos que nuestra boca nos haga pecar con lo que decimos y con lo que expresamos. El mismo Señor Jesucristo, Él enseñó que las palabras de nuestra boca, fijaros, las palabras de nuestra boca, lo que sale, pueden contaminar y hacer incluso más daño que algún alimento que podamos comer, que podamos tener o comer. Fijaros la importancia, lo dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 y en los versículos 11 al 19 que podéis y podemos comprobar. Por tanto, la limpieza de nuestra mente también es necesaria. Como hemos leído en el texto de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 22 al 24, dice la palabra que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, hemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado, es decir, nuestras formas antiguas están viciadas y ya no son aptas para estar y entrar en la presencia de nuestro Dios. Ahora ya somos diferentes, ahora ya vivimos en novedad de vida.
Dice la palabra, dice el texto, que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos advierte que hemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esa renovación quizás debe ser constante delante de nuestro Señor, con una oración constante como se nos pide. La palabra despojarnos nos indica una acción personal, nos indica una acción voluntaria en la que nos quitamos como una prenda de vestir para ponernos otra. Esta palabra se usa para que entendamos que no es Dios en persona quien nos va a venir a borrar con su mano los pensamientos. Tengamos presente que esos pensamientos negativos de nuestra mente tenemos que hacer nosotros un ejercicio voluntario también para que puedan salir de nosotros y podemos dejarlos ir. La palabra que hemos leído revela la decisión personal de tomar ese control, de gestionar adecuadamente los pensamientos que tenemos. Y por supuesto, tomar la iniciativa de llevar esos pensamientos cautivos a Cristo, como también nos enseña la palabra de Dios. Esos pensamientos que no nos convienen o que incluso son sucios y que, por supuesto, no glorifican a nuestro Dios. Otra palabra muy importante de este pasaje que hemos leído de Efesios es renovemos. Renovemos quiere decir sencillamente volver a hacer de nuevo. Volver a hacer cosas de nuevo, renovarnos. Eso es. Volver a hacer de nuevo a algo o a alguien, y lo más importante es que la referencia de renovar, es decir, hacer algo nuevo, habla directamente de nuestra mente. Habla directamente de qué es lo que hay en nosotros, en nuestra mente. Dios quiere que nuestra vida sea renovada de una manera permanente, porque estamos en un entorno quizás que nos influye, hay cierta influencia en nosotros y nos hace pensar quizá cosas distintas y diferentes a lo que Dios quisiera que así pensáramos. Nuestra vida debe cambiar. También quiere renovar nuestra mente. Queremos renovar nuestra mente porque eso es lo que agrada a Dios. La Biblia dice que de acuerdo a cómo sean nuestros pensamientos, así es nuestro corazón. Qué curioso que la Biblia advierte de tantas cosas que hoy quizás son más familiares por los libros que hay, que podemos leer. Estos libros de autocrecimiento. La Biblia es el libro por excelencia. A Dios le gusta que nos acerquemos a su palabra, que nos acerquemos con cierta claridad y con cierta humildad para entender lo que Él quiere decirnos. Él nos va a hablar siempre, va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón esté limpio, porque el corazón, dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, en fin, un montón de cosas que también explica la palabra de Dios. Y que realmente en la vida del cristiano el cristiano debe estar fuera de todo esto. Los falsos testimonios, las blasfemias. Lo dice el mismo Evangelio, en Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo 19. Si dejamos que Dios pueda gobernar nuestra mente, toda nuestra vida será transformada. Por eso la importancia de reconocer que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que ahora somos templo de Él, y que hemos de dejarle que controle cada área de nuestra vida, para que pueda transformar poco a poco todo aquello que no forma parte de la nueva criatura. Al Señor le interesa, a Dios le interesa tomar el control de nuestros pensamientos, porque hay relación estrecha
entre lo que tiene nuestro corazón con lo que hay en nuestro pensamiento. Dejemos, por tanto, que Dios haga en nosotros esa criatura distinta y diferente a su modo, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Dejemos que Él nos moldee. En Filipenses revela claramente el deseo de Dios para nosotros. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fijaros, nos anima a pensar de un modo distinto y diferente. Qué buena es, qué importante es cuando nos acercamos a la palabra del Señor. En esto pensad. Esto es lo que yo quiero que hagáis, que penséis. Cuando más sometemos al Señor nuestra mente, mucho más seremos renovados. Porque Él es eso lo que quiere de cada uno de nosotros y de su iglesia. Renovaos cada día, en cada momento. Cuando decimos renovados de nuestra mente, más vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos con sinceridad, le vamos a agradar a Él. Y esta es la voluntad perfecta de parte de Dios para nosotros. La limpieza de nuestro espíritu, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Fijaros que hemos sido comprados por precio. El Señor Jesucristo murió, dio su vida para darnos salvación y vida eterna. Por tanto, que habéis sido comprados por ese precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué curioso. El espíritu es la parte más íntima de nuestro ser y es en ese lugar donde vamos a recibir esa salvación y esa vida eterna que el Señor Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección, nos ha otorgado, nos ha regalado, cuando hemos creído por fe en Él. El alma es la parte pensante y emotiva de nuestro ser. Es aquí donde tenemos nuestra mente clara u oscura. Es decir, es ahí donde está nuestra voluntad y también las emociones que se puedan generar. Y así nuestro cuerpo. Es ese envoltorio, de alguna manera, es la envoltura física de nuestro espíritu y de nuestra alma. Es ese cuerpo que debe estar también limpio y cuidado porque es donde el Espíritu Santo reposa, está en nosotros. Somos templo del Espíritu. Y es aquí donde tenemos los 5 sentidos, que son canales para llevar y conducirnos siempre a la presencia de Dios. Estos canales por donde entra la información al alma y al espíritu. El trabajo de Satanás, el trabajo del enemigo, por tanto, es mantenernos apartados y alejados mediante el pecado, mediante estas atracciones que pone a nuestra vista, en nuestros sentidos, y nosotros nos acercamos muchas veces de manera inconsciente, pero lo hacemos. Y por tanto, cuando descubrimos que eso ocurre, hemos de pedir perdón a nuestro Dios. Ahora estamos en Cristo, así que las cosas viejas pasaron. Estas son todas ahora hechas nuevas, son diferentes. Todo lo que hay en nosotros ahora ha sido transformado mediante la sangre de Cristo que ha limpiado todos y cada uno de nuestros pecados. La limpieza de nuestro espíritu se manifiesta en el control exhaustivo de nuestra persona integral, de una manera total del ser que somos, manera integral. Cuando las cosas en nuestra vida se pongan difíciles, hay que tener muy en claro que
No podemos dudar en exponer esa angustia del espíritu que hay o que mora en nosotros ante Dios y buscar esa estrechez, buscar ese diálogo con Dios. Él nos escucha. Tenemos claramente la certeza de que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, según dice su palabra en Primera de Juan. Ahora bien, si no tienes a Cristo, si no tienes a Dios en tu vida, hoy puedes acercarte a Él, a recibir a Cristo en tu vida mediante la fe, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos mediante la fe. Es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Él puede darte hoy una vida integral nueva para ti. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Iglesia, vivamos realmente en la limpieza de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu, despojándonos de todo aquello que pueda perjudicar y que pueda asediar nuestra vida, nuestro corazón. No estemos ahora en aquellos deseos engañosos. Ahora renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Y ahora tengamos esa ropa nueva, vestidos según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa verdad que solamente está en Cristo. Quiera Dios que así sea en cada uno de nosotros y en la Iglesia, en su Iglesia. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que sigas, oh Señor, limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Que nosotros podamos tener esa estrecha e íntima relación contigo, personal y real. Y también te quiero pedir por aquellos que no te conocen. Oh Señor, que aquellos que hayan escuchado este mensaje y están sin Cristo, háblales al corazón y que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Te lo pedimos, dándote gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Y ahora despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices y que nuevamente nos podamos volver a ver en nuestro próximo encuentro.